Hay un tipo de cansancio que no se cura durmiendo. No es sueño. No es tu cuerpo. Es algo más profundo. Te despiertas ya agotado. El día no ha comenzado y ya quieres que termine. Descansas y el cansancio sigue ahí, inmovible, como una piedra que no puedes soltar. Y lo peor no es el agotamiento en sí. Lo peor es no entender de dónde viene. En este video te voy a explicar exactamente por qué estás tan cansado, aunque duermas bien, aunque no trabajes demasiado, aunque en el papel tu vida no esté tan mal. Y más importante, ¿qué puedes hacer al respecto? Aunque no tengas dinero, aunque no puedas renunciar a tu trabajo, aunque tengas responsabilidades reales que no puedes ignorar. Porque hay una salida. Solo que nadie te la enseñó. Quédate hasta el final. Lo que vas a escuchar puede cambiar cómo vives el resto de tu año. Sé exactamente cómo te sientes. Esa sensación de que haces todo lo que se supone que debes hacer y aún así te sientes vacío. Te levantas, cumples, respondes mensajes, pagas cuentas, aguantas reuniones, sonríes cuando no quieres, dices que estás bien cuando no lo estás. Y al final del día, en ese momento de silencio antes de dormir, algo dentro de ti susurra, esto no puede ser todo. Pero lo ignoras, porque mañana hay más cosas que hacer. Y la vida se convierte en eso, una cadena interminable de cosas que hacer, sin preguntarte nunca por qué las estás haciendo. Sin preguntarte si realmente quieres lo que estás persiguiendo. Sin preguntarte de quién es en realidad la vida que estás viviendo. Ese cansancio que sientes no es debilidad. Es una señal. Es tu interior diciéndote que algo no cuadra. Hace más de 150 años, un hombre llamado Henry David Thoreau tomó una decisión que escandalizó a todos los que lo conocían. Dejó su vida cómoda, se internó en un bosque en Massachusetts, construyó con sus propias manos una cabaña que le costó $28, y vivió ahí durante 2 años. Sin lujos, sin compromisos sociales innecesarios, sin el ruido del mundo diciéndole quién debía ser. No lo hizo porque estuviera loco. Lo hizo porque quería entender algo fundamental. Cuánto de lo que creemos necesitar, realmente necesitamos. Y lo que descubrió sigue siendo igual de relevante hoy. Quizás más. Porque el problema que Thoreau identificó no desapareció. Creció. Mutó. Se volvió digital, invisible, constante. Ya no solo tienes que mantener una casa demasiado grande o un trabajo que odias. Ahora tienes que mantener también una presencia en redes, una imagen, una versión editada de ti mismo que necesita ser actualizada permanentemente. Y todo eso consume. Consume energía que no te sobra. Consume atención que necesitas para vivir de verdad. Thoreau lo llamó vidas de desesperación silenciosa. Y cuando miras a tu alrededor, cuando te miras honestamente a ti mismo, sabes que tenía razón. La gente está desesperada. Pero no lo dice. Porque admitir que estás luchando parece debilidad. Entonces todos fingimos que estamos bien. Todos actuamos como si todo estuviera bajo control. Y mientras más fingimos, más solos nos sentimos, porque pensamos que somos los únicos que están mal. Pero no lo somos. Casi todos lo están. La diferencia es que algunos tienen el coraje de admitirlo. Ahora bien, sé lo que estás pensando. Simplificar la vida suena bonito, pero tú tienes 2 trabajos. Tienes facturas. Tienes familia que depende de ti. No puedes irte a vivir a una cabaña en el bosque. No puedes renunciar a todo y meditar en una montaña. Y tienes razón. Esa crítica es justa. Porque romantizar la simplicidad sin reconocer las limitaciones reales de la gente es una falta de respeto. No todo el mundo puede reducir sus horas de trabajo. No todo el mundo tiene opciones sobre dónde vive o cuánto gana. Eso es real y no puede ignorarse. Pero aquí está lo que Thoreau realmente entendió, y que casi nadie menciona. La simplicidad no empieza con el dinero. Empieza con la atención. Y la atención es algo que todos podemos controlar, al menos en algún grado. Quizás no puedes reducir tus horas de trabajo, pero quizás puedes reducir el tiempo que pasas en redes sociales. Quizás no puedes cambiar de ciudad, pero quizás puedes cambiar lo que consumes mentalmente. Quizás no puedes rechazar todas tus obligaciones, pero quizás puedes preguntarte cuáles de ellas realmente importan, y cuáles las estás haciendo solo porque crees que debes. La trampa es pensar que la simplicidad es todo o nada, que o cambias todo, o no tiene sentido cambiar nada. Pero no funciona así. Las pequeñas elecciones se acumulan. Cada cosa que decides no consumir libera un poco de espacio mental. Cada expectativa que decides soltar reduce un poco la presión. Y parte del peso que cargas no viene de tus circunstancias. Viene del juicio que haces sobre tus circunstancias.
viene de la comparación, viene de la vergüenza. Y eso sí puedes soltarlo. Mucha gente piensa que está atrapada porque no tiene dinero. Y a veces es verdad. El dinero abre puertas. Pero el dinero también aprisiona. Porque cuanto más tienes, más necesitas proteger, más necesitas mantener, más necesitas demostrar. Y con frecuencia, quienes más tienen son los que más atrapados se sienten. Construyeron una vida que exige mucho para sostenerse, y ahora no pueden parar porque si paran, todo se derrumba. Entonces la pregunta no es solo tener o no tener. La pregunta es cuánto necesitas. Y cuánto de lo que tienes te está encerrando en lugar de liberarte. Hay personas que ganan poco y viven con ligereza. Y hay personas que ganan mucho y viven asfixiadas. La diferencia no está en la cuenta bancaria. Está en la relación con lo que tienen. Está en la capacidad de distinguir entre necesidad real y necesidad inventada. Y eso es algo que casi nadie hace. Porque la sociedad funciona precisamente creando necesidades, convenciéndote de que necesitas cosas que no necesitas, haciéndote sentir que te estás quedando atrás, que estás perdiendo, que no eres suficiente. Y cuando te crees esa narrativa, entras en un ciclo que nunca termina, porque siempre habrá algo nuevo que querer, siempre habrá alguien adelante, siempre habrá algo que te falte, y nunca te sentirás completo, porque la completud no viene de afuera, viene de adentro. Y solo lo descubres cuando dejas de buscar allá afuera. Ahora hablemos del ruido, porque es uno de los mayores ladrones de paz que existen y casi nadie habla de él así. Tu cerebro no fue diseñado para procesar tanta información a la vez. No fue diseñado para estar siempre conectado, siempre disponible, siempre alerta. Y cuando lo fuerzas a eso, algo se rompe por dentro. Llega un mensaje y sientes que tienes que responder de inmediato. Aparece una noticia y sientes que tienes que saber. Surge una opinión y sientes que tienes que reaccionar. Todo es urgente. Todo es importante. Pero nada realmente lo es. Son urgencias artificiales creadas por sistemas que se benefician de tu atención. Y cuanto más las alimentas, más difícil se vuelve parar. Porque la mente se acostumbra al ritmo acelerado. Se vuelve adicta a la estimulación constante. Y cuando intentas desacelerar, sientes un vacío extraño, como si algo faltara. Pero no falta nada. Lo que sientes es la ausencia del ruido. Y la mente no sabe cómo lidiar con eso al principio. Porque fue entrenada para estar siempre ocupada, siempre consumiendo algo, siempre reaccionando. Y cuando quitas eso, el silencio asusta. Pero es en ese silencio donde aparece la claridad. Donde empiezas a darte cuenta de cuánta energía se estaba desperdiciando. Cuánto espacio mental estaba ocupado por cosas que no importan. Thoreau lo descubrió en Walden. Se despertaba sin revisar mensajes. Sin reuniones, sin urgencias artificiales, simplemente existía. Observaba el lago, escuchaba los pájaros, pensaba, y en ese espacio de no hacer nada urgente, notó cosas que nunca habría notado si hubiera estado ocupado. Vio patrones, conectó ideas, se entendió a sí mismo. Todo eso ocurrió porque había espacio. Espacio para que la mente vagara, para que los pensamientos se formaran, para que la claridad emergiera. Tú no tienes ese espacio. Porque llenas cada segundo con algo. Música, podcast, video, redes, cualquier cosa excepto silencio. Y el resultado es una mente siempre llena, siempre pesada, siempre confundida. El insight no ocurre en el ruido. Ocurre en el silencio. Thoreau identificó algo que hoy suena casi a profecía. La gente trabaja demasiado para sostener una vida que no quiere. Cree que está construyendo algo, pero en realidad se está enterrando en obligaciones. Y lo más interesante es que no estaba hablando de pobreza. Estaba hablando de intención. De saber por qué estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Por qué trabajas tan duro? ¿Por qué compras lo que compras? ¿Por qué vives como vives? Y si la respuesta es simplemente porque todos lo hacen así, entonces quizás es momento de cuestionar. Porque seguir el patrón sin pensar es renunciar a tu propia vida. Hay una diferencia enorme entre rendirse y soltar. Rendirse es cuando ya no puedes más y lo tiras todo al aire sin pensar. Soltar es cuando te das cuenta de que estás cargando algo que no necesitas y eliges liberarlo. Rendirse viene de la desesperación. Soltar viene de la lucidez. La simplicidad se trata de soltar. De mirar tu vida y preguntarte que aquí me sirve y que solo me pesa. Y tener el coraje de soltar lo que no sirve, aunque decepcione a alguien, aunque te haga parecer menos ante otros. Porque al final, tú eres quien vive tu vida. No ellos. Mucha gente carga el peso de vidas que no son suyas.
Carga las expectativas de sus padres, las opiniones de sus amigos, los estándares de la sociedad. Y se pasa la vida entera intentando cumplir con todo eso sin detenerse nunca a preguntar, ¿pero yo quiero esto? ¿Esto tiene sentido para mí? ¿O solo estoy siguiendo un guión que escribieron otros? Y cuando empiezas a hacerte esas preguntas, te das cuenta de que mucho de lo que estás persiguiendo no es tuyo. Te lo pusieron en la cabeza, te lo vendieron, y lo compraste sin cuestionar. Y ahora estás pagando el precio. No en dinero, en vida, en energía, en paz. El miedo también es parte de la trampa. Piensa en cuántas decisiones tomas por miedo. Te quedas en un trabajo que odias porque tienes miedo de no encontrar otro. Mantienes relaciones que no te hacen bien porque tienes miedo de estar solo. Compras cosas que no quieres porque tienes miedo de parecer menos. Dices lo que no piensas porque tienes miedo de ser rechazado. Y cada vez que actúas por miedo, pierdes un pedazo de ti mismo. Thoreau dijo que cuando reduces lo que necesitas, también reduces lo que te controla. No es pobreza, es libertad. Libertad de no depender tanto, de no estar atrapado en un ciclo que nunca para. Y cuando necesitas poco, el miedo disminuye, porque el miedo a perder viene de la dependencia. Cuanto más tienes, más puedes perder. Cuanto más necesitas demostrar, más puedes fallar. Pero cuando reduces lo que necesitas, también reduces lo que pueden quitarte. Y eso genera una seguridad que no viene de afuera, viene de adentro. Decir que no es autocuidado, es honestidad, es respeto hacia ti mismo y hacia la persona a quien se lo dices. Porque un no sincero es mejor que un sí falso. Y cuanto más practicas decir no, más fácil se vuelve. Porque te das cuenta de que el mundo no se derrumba. La gente no te abandona. La vida continúa. Y tú tienes más espacio, más energía, más paz. Ignorar lo superfluo crea un tipo de libertad que poca gente experimenta. La libertad de no importarte lo que no importa. De no cargar las opiniones de otros. De no perderte en dramas innecesarios. Y cuando tienes esa libertad, la vida se vuelve más ligera. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejas de crear problemas nuevos. Dejas de añadir capas innecesarias de sufrimiento. Y empiezas a darte cuenta de que la mayoría de las cosas no son personales. Nunca lo fueron. Llegamos al momento más importante de todo esto. Si estás cansado de verdad, si sientes que el peso que cargas ya es demasiado, si en algún punto de este video algo dentro de ti dijo sí, eso es exactamente lo que siento, entonces escucha esto. No estás roto. No estás fallando. Estás sintiendo el costo de vivir una vida que no elegiste completamente. Y esa sensación no es el problema. Esa sensación es la brújula. El cansancio no es tu enemigo. Es la señal de que algo necesita cambiar. Y el primer paso no es hacer más. El primer paso es soltar. Soltar una expectativa que no es tuya. Soltar una obligación que aceptaste por miedo. Soltar una red social que solo te deja vacío. Soltar una conversación que siempre te drena. No tienes que cambiar todo. Solo tienes que empezar a filtrar. Si este video te tocó algo, si sentiste aunque sea un instante de reconocimiento, de alivio, de claridad, suscríbete. No por mí, por ti. Porque si esto resonó contigo, es porque estás listo para ir más profundo. Y hay mucho más que explorar juntos. Thoreau estuvo 2 años en Walden. Y cuando se fue, la gente le preguntó por qué se iba. Respondió, porque tenía otras vidas que vivir. No se quedó atrapado en el experimento. No convirtió la cabaña en una identidad. Extrajo el aprendizaje y siguió adelante. Tú tampoco tienes que convertirte en un ermitaño. No tienes que abandonarlo todo. Solo tienes que cuestionar. Cuestionar lo que cargas. Cuestionar lo que persigues. Cuestionar si todo eso realmente vale lo que estás pagando por ello. Y tener el coraje de soltar lo que no vale. La vida no tiene que ser tan pesada. Empieza por una sola cosa hoy. Una sola cosa que puedas soltar. Sin culpa. Sin explicaciones. Sin miedo al juicio de otros. Si pudieras soltar algo hoy mismo, sin que nadie te juzgara, sin consecuencias, sin tener que dar explicaciones, ¿qué sería esa cosa? Piénsalo. La respuesta que llegue primero probablemente sea la verdadera. Y si quieres seguir este camino, el siguiente video te va a mostrar por qué la mayoría de la gente nunca encuentra paz, y no es por falta de esfuerzo. Es por algo mucho más sutil, mucho más interesante, y que probablemente nadie te ha dicho todavía. Te veo ahí.